asusta mucho con el tema de las reuniones sociales, la fiesta, corre a la gente. Las fiestas corren a la gente. ¿Ya? Miren qué letra de maestra, ¿no? ¿Sacaron foto? Sacaron foto. La mandas después. Me voy a parar yo. Ya son míos, son mis 17. Sus cerebros me pertenecen. Con su cuerpo pueden hacer lo que quieran. Pero sus cerebros me pertenecen. Miren lo que escribieron acá. Felices vacaciones, literatura y fútbol, Unitres Maldonado, nos reencontramos en 2025. Literatura y fútbol. Debemos ser el único Unitres del país y del mundo, me animaría a decir. Somos arriba, que somos singulares. Claro. Que nos juntamos para escuchar y hablarnos de literatura y de fútbol. Sin prejuicios. Todo el mundo Todo el mundo se pregunta, ¿y qué es eso de literatura y fútbol? ¿Qué era pensar cómo hacer? Bueno, es día de balance, es día de cierre. ¿Cuánto rato me das antes de la actividad social? 10 minutos, no, una hora me voy a tomar. Una hora me voy a tomar porque una hora de farra, es decir, ni en la escuela te daban todo el día libre para el día de la fiesta, ¿verdad? Ahora sí. Habló una maestra en forma lapidaria. Habló una maestra en forma lapidaria. Bueno, ya que estamos hablando de nuestros méritos de literatura y fútbol, ¿qué hemos hecho en este año? ¿Qué hemos hecho en este año? Entonces, en base a los videos y en base al recuerdo y en base a los materiales, rearmé algunos temarios. En nuestra sesión inaugural el 3 de abril, presentación con visión en el espejo, autorretrato, Sabina, Neruda, Borges, Serrat, taller de literatura y fútbol, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué estábamos en un taller de literatura y fútbol y cómo íbamos a trabajar? Los veteranos ya sabían cómo lo íbamos a hacer y terminamos con algo que engloba a nuestros 3 talleres hasta el momento, fútbol e identidad. Es decir, no seríamos como somos sin el fútbol y que está dentro de la idiosincrasia uruguaya, está dentro de la idiosincrasia argentina, está dentro de la idiosincrasia brasileña, pero desde el punto de vista de estos talleristas, la identidad uruguaya del siglo XX se identificó sobre 3 pilares: la acción política, la educación pública y el fútbol. La acción política y la educación pública que hicieron que hijos de inmigrantes se sentaran juntos en bancos de escuela, que votaran todos con el mismo voto sin importar de dónde era que venían, y el fútbol que le dio a esa nación que todavía era oriental un sentimiento consolidado de Uruguay. ¿Por qué? Porque el fútbol le dio campeonatos mundiales, el fútbol le dio trascendencia internacional, el fútbol le dio un orgullo propio. Y bueno, y eso apareció también en la segunda con un leitmotiv nuestro: la identidad es una construcción que se relata. Si no hubiera un relato literario de esa construcción identitaria, no se podría estar transmitiendo. La identidad es una construcción que se relata, una frase de García Canclini. Tomamos al uruguayo y los pecados capitales de Fernando Díaz Placa, un escritor español que vivió acá, y analizamos la mesa de los pecados capitales del Bosco, la del Museo del Prado. Fuimos a Juan Paul Tijalbach
de Horacio Quiroga, Los elementos de la comunicación literaria con Enrique Anderson Inberg, y empezamos con Muzak de Mario Benedetti, porque tenía una frasecita así que ni siquiera era de fútbol, era, ¿se acuerdan? Era de básquetbol, y que se refería a que en el balance de todos los años, cuando se hacía el balance, se echaba al técnico de acuerdo a los resultados. Bórramelo de la lista de que no había venido. Sacamos la falta. Sesión 3. Empezamos a meter la semana en comentarios, es decir, cosas que habían pasado en el mundo del fútbol y las tiramos ahí. Los derechos del lector de Daniel Penac. Estoy revisando tu cuaderno de apuntes, ¿sí? Y lo vamos a necesitar ahora en un rato. A la porra, ¿se acuerdan? A la porra y gangrena, que aparece Dominique diciendo que Paloma en la comedia, Gaviota en la comedia Amor con aroma de café, café con aroma de mujer, ¿está? Aparecía un significado. Y vimos todas las acepciones posibles de porra, y aparece nomenclatura y apología del carajo de Francisco Acuña de Figueroa. ¿Está? Pero con una altura como de himno nacional, está. Y seguimos, y los derechos del lector. ¿Está? Y seguimos con Muzak de Mario Benedetti. Con Muzak de Mario Benedetti creo que estuvimos un rato largo, porque a la sesión 4 todavía seguíamos con Muzak de Mario Benedetti. Trajimos a Juan Grompone, Yo hombre en tu computadora, porque había aparecido el tema de los robots. Aparecieron los espejos de nuevo, y trajimos a Sabina con varias canciones, y trajimos obras de arte que trabajaban el tema de los espejos. Las Meninas de Velázquez, El matrimonio Arnolfini de Jean Van Eyck, La familia de Carlos IV de Francisco Goya, y apareció El otro yo del doctor Merengue de Vivito, de la revista Rico Tipo. Eso es cultura popular, no se ve en el Museo del Prado. Y seguimos con Muzak de Mario Benedetti. La sesión 5, Carlos Maggi, Carne y Fantasía, Oración con Proyecto de Paraíso de Saccheri, Semanario Marcha del 3 de noviembre de 1961, y el fútbol como metáfora de una guerra fría, un estudio antropológico del Barça. Y en la sesión 6 no tengo ni idea. Pero ni idea. Y entonces ahí es donde recurro a la compañera. ¿Qué hicimos en la sesión 6? Que fue el 22 de mayo. Empezamos con Eduardo Saccheri. Vamos a escuchar a la compañera. Empezamos con Eduardo Saccheri. ¿Algún día iban a servir esos apuntes? Después, no sé a qué vino el 12 de octubre, que dimos todo lo que era Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, todo eso. El 20 del 5 de 1966, tercero de Libertadores, tengo. Está, hincha de Peñarol, profesor, ahí está. 27 del 12 de 2013, anuncio, concurso de cuento de radio, un cuento de su. Ay, tuyo. Anuncio, concurso de... Mirá. Está. Remera, generación del 45. Vimos la generación del 45 porque estábamos hablando de Maggi. Entonces estuvimos viendo fotos de la generación del 45 y cómo la generación del 45 se había transformado en una remera de uso comercial. El mito de Sísifo. El mito de Sísifo, y empezamos con Albert Camus. Todo lo que le daba al fútbol, Y en 1957, France Football, sé que llegó a fútbol, no sé qué tal. Sí, una entrevista en France Football. Ahí está, Sí. Todo eso vimos. Capaz que fue el día que más Maravilla. Todo lo que vimos. Mito de Sísifo vimos. Y vimos el mito de Sísifo en diferentes obras pictóricas. Y ¿dónde tengo esa información? Bueno, está ahí. En algún momento tenía que... ¿Sabe que hace 3 años que está sacando apuntes esta señora? Va a escribir un libro póstumo sobre mí. Ahí está. Bueno, vio, pero Pero me decía que el día que la memoria estaba llena y no se pudo grabar, que quedó una
sesión sin trabajo. Por Probablemente, suerte ella tiene- probablemente. En el 7 entramos en Eduardo Zaccheri para textos y epitextos, El golpe de la hormiga de Osvaldo Soriano, Eduardo Galeano, Juvenal del Gráfico, y empezamos con pintura en aerosol. Pintura en aerosol sigue en la siguiente sesión y vamos a las clasificaciones de cuentos y narradores de Anderson Inver. Todo esto hemos hecho en este año, ¿no? Yo me quedé maravillado. Quedé verdaderamente muy orgulloso de mi gente que hubiera traído todos estos temas. Seguimos con cuentos de Anderson Inver, de Juan José Morosoli, Cosa del Pueblo, Perico, El viaje hacia el mar. ¿Ah? Eduardo Zaccheri, Último hombre. Vuelvo de la Copa América y me piden impresiones de la Copa América y entramos con Roberto Fontana Rosa. Ya estamos en julio, estamos en agosto. Fontana Rosa, El fútbol es sagrado. Seguimos en agosto, Elementos de la comunicación literaria, semiótica, Banderas en el estadio de la región, Partido de la muerte en Kiev en 1942 y La observación de los pájaros de Fontana Rosa, que también nos va a llevar varias sesiones. La muerte de un joven futbolista, Juan Izquierdo en 2024 y Roberto Cherry en 1919. Tragedia, patos y catarsis, La observación de los pájaros de Fontana Rosa. Seguimos con La observación de los pájaros de Fontana Rosa y se despide Luis Suárez. Esto es el año en media hora. Apoteosis, arete e ibris. ¿Se acuerdan los dos conceptos griegos? El ibris, la ibris, y arete, que era la desmesura, ¿sí? Era la ibris, y el arete eran todas las condiciones que hacían al individuo. Las virtudes. Clasificación de títulos, estamos el 19 de diciembre de 1971 de Fontana Rosa, entonces vamos al libro del Génesis, a la Biblia, para la destrucción de Sodoma y Gomorra, para la violencia sexual y la sodomía, ¿sí? Para poder entrar en un texto de Fontana Rosa. Esto es bien Peñarol. Violencia, acción, monumento y canción. ¿Se acuerdan de Danuta Danielson, la señora que golpea con el bolso al nazi? Bueno, la canción Vayan pelando las chauchas de Nobel Valentini y Álvaro Gestido. Chico Buarque, Dios le pague. Idolatría, paroxismo y euforia. Euforia y paroxismo, volvemos. Peñarol es quemar. Le dedicamos un rato. Traición y chivo expiatorio, Los traidores, fragmento del cuento de Eduardo Zaccheri, y seguimos con 19 de diciembre de 1971. ¿Ah? Muy cercana, 16 de octubre, fragmento del Principito de Saint-Exupéry, formatos de diálogo en la producción literaria, Los verbos dicendi, Viejo con árbol de Fontana Rosa, vimos el video, vimos un fragmento de La tregua y sobre el final, Piel de Judas de Pano. El 23 de octubre, aniversario del nacimiento de Pelé, Uruguay, Peñarol, La pelota en Tapián es arte, de Emma Sanguinetti, artes plásticas y fútbol, cuentos cortos y puntuación. Volvimos a leer Piel de Judas y Niño que piensa de Mario Benedetti y empezamos con Alejandro Dolina y las crónicas del Ángel Gris. Apuntes de Diego Maradona, nos recordaron que el 30 de octubre era la fecha de Maradona. Apuntes de Diego Maradona, el cuento de Zaccheri y Fontana Rosa. Seguimos con las crónicas del Ángel Gris. La pasada, infancia y identidad, la verdadera patria del hombre es la infancia. Apuntes de literatura en la era victoriana, Peter Pan, Dorian Gray. Cabezas en la playa de Eduardo Zaccheri y los narradores de historia de Alejandro Dolina. Y hoy, hasta aquí llegamos. ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? Eso que acabamos de hacer. Volver un poquitito a las llaves del reino. Tocar el último partido de Rosendo Botaro de Dolina. Lo que se dice un jugador al fútbol de Fontana Rosa. Y tantas cosas que quedan en el tintero para podernos reencontrar en el 2025, ¿no? Pero esto es un año condensado en un rato y una compañera que nos brindó un apoyo terrible porque habíamos perdido toda memoria al respecto de lo que habíamos hecho.
Toda memoria de lo que habíamos hecho. Perdón. Yo también hice una condensación. Sí, Wow. muy interesante. Ella hizo una condensación. Ella se fue de viaje a Europa. Espero que nos traiga buenas imágenes de Europa. Sí, ahí están. A ver qué nos trae. Traje esta y eso que te lo había pasado. Mirá, sí. La historia de la literatura uruguaya, literatura y fútbol. Ah, la pucha. Es para los lentes. Pero hay que leer lo que está adentro. No, el invitado a sentarse en la mesa, ni en la mesa sobre el regazo de cualquier otro invitado, tampoco de poner la pierna sobre la mesa. Es con corazones. Bien. Este grupo me regala infografías, se llaman. El año pasado había sido un punto sobre el Lubisunt, donde están, y un energúmeno que estaba hincado con los brazos al cielo, que supuestamente me representaba a mí. Esto es, sí. Esto es la tapa de capítulo oriental, literatura y fútbol, con la condensación de aquellos escritos de fútbol que había sobre finales de la década del 60 y con aquella aseveración que tomamos como emblema de punto de partida en el primer taller de Galeano, de que el intelectual de izquierda no apoyaba el fútbol porque retrasaba la revolución, ¿cierto? Es decir, distraía al pueblo de otras cuestiones esenciales y era el opio de las masas, sustituyendo a lo que había sido la religión, el opio de las masas. Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. Sí, es como el amor. Como el amor. Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. ¿Qué digo? ¿Qué pasó? No sé qué se dio. En muchas de las aseveraciones lo que se produce es un oxímoron. Es decir, un oxímoron es cuando usted tiene una aseveración del tipo un silencio estruendoso. ¿Ah? Es decir, Eso también lo diste tú. Eso también lo diste en la clase. ¿Oxímoron? ¿En este año? Sí. No, el año pasado. Ah, bien. No, porque yo busco no repetirme. Yo busco no repetirme. No, pero el oxímoron es eso, el sonido, la contradicción flagrante. El silencio estruendoso. El silencio estruendoso, es decir, aquella última frase del discurso fue seguida por un silencio estruendoso. Entonces, ¿a cuál le tomo en cuenta? Tomo en cuenta el silencio, pero el silencio era atronador, era estruendoso, era elocuente, era sugestivo. Volvió el espejo aquel. Que fue el que me marcó en esas primeras sesiones. Arreglaron el espejo. Ya no atrasa más. Ya no atrasa más el espejo. Y creo que ese aire acondicionado también quiere enfrentarlo. No, alguien no se ¿Cómo? para que lo vea la gente. Ah, para que lo vea la gente. Y a la cámara. Y a la cámara. ¿Y algo más tengo que hacer? No, no. Tengo que saludar con mi mano así. Así me da mejor. Porque después la retina no me queda para siempre. Es un hombre tomándose la cabeza con las manos en un gesto elocuente de que su equipo perdió. Su equipo perdió y unos hinchas uruguayos que están mostrando la bandera. El condenado al infierno. El condenado al infierno es el señor. Y la maestra del profe, que es la señora. Nuestro único héroe en este lío, y vengo a ser yo. Yo vengo a ser nuestro... Pobres, no tienen
no tienen de dónde agarrarse, gente, ustedes. No tienen de dónde agarrarse. Sí, qué elegante, estoy de sombrero y están los dos, mis dos asistentes sí, están en una pose sumamente comprometida y sobre todo el barbón que se rasca se mesa las barbas. Este taller nos vuelve creativos y hasta atrevidos. No quiero dar vuelta a esta hoja. Avenida Francisco Acuña de Figueroa, acá muy cerca. Y si le cambiamos el nombre a esta avenida, le ponemos Eduardo Saqueri o mejor Avenida Joaquín Sabina, no. De acuerdo a nuestra ordenanza, no se le pueden poner nombres de personas vivas a nuestras calles. Hay que esperar después del fallecimiento una cierta cantidad de años para ver si esa llama ¿Maldonado o a nivel nacional? Maldonado al menos, pero pienso que sí. Montevideo es Pongo así. 3 nombres. A ver, dígalo. Calle Cecio. Alviso y Campos. Nelly Campos. Y están vivos. Sí. No, acá morir uno. A nivel de Maldonado hay que esperar una determinada cantidad de años. Es más, falleció Burgueño y a todo Maldonado le iban a poner nombres a todo. Y lo que se le puso fue al campus, se le puso Burgueño porque no era una vía de tránsito, sino que era un edificio. Una edificación, una estructura. A los estadios sí A los estadios sí. Ginés Cairo estaba vivo y el presidente del tanque, Miravalle. De la Valle. Sí. Algunos los pone violentos. Tampoco me animo a dar vuelta. Que lo parió Mendieta y está. No. Y mucho más centrada en carne. ¿Qué? Bueno. Y a todos ansiosos por volver en 2025. Todos ansiosos, sí. Pero por diferentes motivos. Para volver en 2025 es un motivo más de ansiedad. Y acá hay una cola larguísima para volver a este mismo lugar, según parece. Una cola larga de gente que se está notando. Y luego Veledo marcará la pauta de cuántos pueden entrar. Los que ya están tienen derechos posesorios. Es como una butaca en el campeón del siglo. Ahí está. O más que ansiosos. Y ahora va a terminar con, y por lo que se trasluce, a la porra y gangrena. A la porra y gangrena, 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 y así muchas. Bueno, muy bien. Ahí tienen identificada a la persona que se pone violenta. No, ella me dio la definición exacta, que eso eran problemas de veteranos. Bueno, ahora giramos la cámara y volvemos a terminar con esto. Que conste que dedicamos un montón de minutos que me serán descontados de mi alocución. ¿Quién se está encargando de los tiempos, del control del tiempo en los debates? Bueno, fíjense todo lo que hicimos. ¿Habían notado el logo que tenemos
de la pelota con una pluma, ¿no? Es la pluma como símbolo literario. La pluma está presente en el primer escudo que pide el Cabildo de Maldonado, cuando pide al rey de tener un primer escudo. Acaban de publicar un trabajo mío sobre apuntes sobre el escudo de Maldonado, y ahora que lo vi, Maldonado pide, el Cabildo de Maldonado pide al rey de España tener un escudo de la ciudad, y el rey nunca le responde. Es decir, lo que quería tener Maldonado era un lobo marino y una pluma, y el rey nunca le responde. Y después, pasados los años, vuelve a insistir sobre el tema, y el rey le responde que sí, es decir, pide tener una ballena en el escudo, como símbolo de lo que estaba explotando la Compañía Real Marítima en ese momento, en 1803, aquí en Maldonado, la riqueza que se estaba obteniendo, el trabajo que le estaba dando a la gente. Entonces Maldonado pide tener una ballena en el escudo. Y el rey le responde que sí, que se pongan eso en el escudo, pero que de ahí en más no se dirijan a sus respectivos jefes, le dice. Es decir, le dice al Cabildo de Maldonado: no me escriban más a mí, si ustedes tienen un virrey en Buenos Aires, escríbanle al virrey en Buenos Aires. Eso es lo que le está diciendo Carlos IV, el mismo que vimos en el retrato de Goya. Ese fue el que firma la real cédula por la cual Maldonado tiene un escudo, el símbolo oficial más antiguo en uso en el país. Me van a decir, el de Montevideo es más viejo. Sí, el de Montevideo es más viejo, pero cambió. Tenía el escudo de Montevideo tenía el cerro y la fortaleza, y arriba decía Castilla es mi corona, y eso en la época republicana cambió Castilla es mi corona por el emblema del departamento de Montevideo. Por lo tanto, el símbolo oficial más antiguo en uso es el escudo de Maldonado. Tuvo la ventaja que estuvo cerca de 70 años perdido, es decir, entre 1803 y 1804, después de que le dan el escudo a Maldonado, hasta 1870 y algo, que lo encuentra De Vincenzi en los archivos, no había habido documentación, no había habido representación de ese escudo. Entonces De Vincenzi lo hace representar y queda como el escudo de Maldonado y del departamento de Maldonado. Y bueno, el primer escudo de Maldonado tenía una pluma, pero nuestro taller tiene ese símbolo, una pelota. Siempre parece un mate también. Es un mate. Yo cuando lo veo así de golpe me parece un mate, porque es una pelota que está guardada. Está bueno, está bueno. Mucho significado. Ahí está. Se puede analizar, ahí está, el barbón intelectual dice, se puede interpretar el mate. Y la pelota. Mate, pelota. Y pluma, bombilla. Pluma, literatura. ¿Sí? Los colores, sí, son un verde. Sí, digamos que Un verde. Un verde flujo tira que peñarol. Un verde algo amarillo, verde limón. Bueno, entonces nos vamos acá a esta vieja presentación que nos viene acompañando desde hace días. Y yo quería detenerme en este señor. Presentación con diapositiva, dedicación positiva actual. Este es el primer relato de fútbol. El primer cuento del que al menos yo tengo referencia, que está vinculado al fútbol, que tiene el fútbol como tema, ¿cierto? En algún aspecto. Y es un relato, un cuento corto de Horacio Quiroga, publicado en 1918 en la revista Atlántida, que se llama Juan Polti Halfback. Y esa denominación halfback la vamos a ver en el cuento luego que vamos a estar trabajando. Da pena tocar este pizarrón. El halfback es
la posición de un defensa sobre el centro. El center half va a terminar siendo. Que incluso viene acompañado en esa emisión original, viene acompañado de esta figura que es un dibujo de un jugador de fútbol de su tiempo. Y lo que relata Juan Paul Tijalbach es la peripecia de Abdón Porte, un centro half de Nacional, que cuando es retirado del equipo toma la decisión de quitarse la vida en el centro de la cancha, en el Parque Central, ¿no? Y Horacio Quiroga, que recibe las comunicaciones de Delgado, que era el presidente de Nacional, escribe este cuento que tiene elementos de ficción, pero que tiene esas puntas que lo atan con la realidad y que es el punto de partida de nuestro primer taller, volvió en el segundo taller y en este también está presente. Es decir, una figura que no entiende su situación de retiro de esa actividad. Dentro de las presentaciones que les dije dentro de la presentación que les dije que hoy tenía ganas de tomarle algunos minutos, quiero volver a Saccheri sobre las llaves del reino. Las llaves del reino fue dijimos que era el nombre del libro donde se compilaban los escritos que Saccheri había hecho en el gráfico, donde estaba pintura en aerosol, donde estaba la que leímos la sesión pasada, que era... ¿Cuál era? ¿Cuál fue? Cabezas en la playa, ¿cierto? Referido a ese retorno constante a la infancia, ¿cierto? Y Cabezas en la playa y ese tema de ganarle a su hermano que era 10 años mayor que él, ¿no? Ese tema de esa superación. Y tomamos el título del libro, Las llaves del reino, y comentábamos, bueno, ¿y esto a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia, y ahí apareció lo de las llaves de la ciudad que estuvimos comentando, que les envié una imagen. No les traje nada de eso porque sabía que no iba a tener tiempo, pero eso en cualquier momento le dedicamos una sesión entera, aunque no tenga nada que ver con el fútbol, a un tapiz, que es el tapiz de Bayeux. Bayeux es una ciudad en Normandía, donde se conserva un tapiz que estaba colgado en la catedral de Bayeux, contándole a los fieles cómo había sido la conquista de Inglaterra, del reino de Inglaterra, por Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador, los ingleses le van a decir William the Conqueror, los franceses le dicen Guillaume le Conquérant, y va a derrotar a Haroldo, que era el pretendiente al trono inglés, en una batalla que se llama Hastings, dirían los ingleses, Hastings, dicen los franceses, y los normandos quedan dominando Inglaterra. Esa isla inglesa es dura de pelar, la han podido invadir los romanos, Julio César y Guillermo el Conquistador. Después de eso no pudo Napoleón, no pudo Hitler, han sido difíciles de dominar los ingleses con su aislamiento en el mar y dominando los mares. Bueno, ese tapiz cuenta toda la historia desde la muerte de Eduardo el Confesor, que era el rey de Inglaterra, con la aparición del cometa Halley, que aparece en la primera imagen, como anunciando una desgracia que va a suceder, y muere el rey sin descendencia, y Haroldo, que piensa que va a ser el sucesor, y Guillermo, que lo termina destronando, hasta el final, hasta la batalla. Entonces, en esa escena ustedes tienen armaduras medievales, tienen barcos, tienen armamento y tienen las guardas decoradas
por aquellas personas que bordaban, donde se representan animales mitológicos, donde se representan hombres y mujeres desnudos, porque también parece que servía como forma de enseñar los órganos sexuales para su aproximación en imágenes, ¿no? Y ustedes dicen, pero eso dentro de una iglesia, no la piensen, piensen en una iglesia mucho más cotidiana de pronto, o medios de comunicación mucho más primitivos. Bueno, ese tapiz de Bayeux lo que tenía era la entrega de las llaves de una ciudad. Bayeux se escribe, si lo quieren buscar, Bayeux. Chao, maestra. Tapicería de Bayeux, tapicería de la reina Matilde. Tapicería de la reina Matilde. Estamos hablando del año 1000. Estamos hablando del año 1000. Es un tapiz que tiene 1000 y tantos años. Lo hace representar el obispo, que a su vez era medio hermano de Guillermo, creo, donde el mismo obispo se representa en una actitud destacada en la batalla y demás. La única diferencia es que por ser obispo no llevaba espada, sino que él está armado con un palo potente. Pero Todo eso está representado en esa tapicería. Lo cierto es que se le entregan las llaves de la ciudad. Las llaves del reino es una clave distinta. Yo les hablaba de la llave del reino de los cielos, de San Pedro y demás. Y nos va a explicar en determinado momento Saccheri dentro de esta misma publicación, y creo que es entendible por qué estamos en un taller de literatura y fútbol, tomar en cuenta eso. Él está acompañando a la abuela, que está enferma, que tiene 104 años, que sabe que las cuestiones ya son definitivas, y hablan los dos, y él va leyendo un libro, pero todos los recuerdos de él están mezclados con un partido de fútbol que en ese momento está jugando River Plate y que se va a ir al descenso River Plate. Entonces dice, parece mentira que estando muriéndose mi abuela yo estoy mezclándolo con el fútbol. Y de nuevo acá estoy yo, mezclando cosas que no debería mezclar. Recordé a mi abuela en su cama del centro gallego el domingo que anochece y las cosas importantes que pudimos decirnos. Habían estado hablando. Pero para llegar a eso, primero pensé en River San Lorenzo, el 1-1, el mensaje de texto que me envía mi hijo cuando afuera ya es de noche, empataron, el gol de San Lorenzo se lo comió Carrizo. Carrizo era el arquero de River Plate. ¿Está bien o mal? El fútbol para mí también es eso, una llave que conduce a lugares más profundos, más importantes. Probablemente yo sería un hombre más profundo, más digno, más cabal, si pudiese entrarle a los temas importantes de la vida y de la muerte sin mediaciones, sin rodeos y sin antecámaras. Aunque, si quiero ser benévolo conmigo mismo, puedo conformarme y agradecerle al fútbol actuar como una puerta, un territorio conocido, una zona feliz de mi vida en la que puedo sentirme en casa. Y una vez allí, en esa casa segura y conocida, sí, abrir esas puertas necesarias donde habitan a veces el dolor y la tragedia. Esas son las llaves a las cuales se está refiriendo, llaves emocionales, es decir, llaves emocionales que aparecieron representadas acá, esas llaves emocionales que te hacen decir una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. Y bueno, y esas cosas, dice él, están relacionadas con el fútbol, que no lo puede evitar. Así son las cosas. Me hace bien recordar la última conversación que tuve con mi abuela en el centro gallego en mayo de 2011, cuando ella estaba a punto de cumplir los 104. Y el modo de entrarle a esa tarde es el empate de River San Lorenzo y el gol pavo que se comió Carrizo, y no lo puedo evitar. Y lo mismo ahora cuando está cerrando ese cuento relato. Y
Para esa sensibilidad, es que para descubrirla, para ponerla de manifiesto, es que creamos un taller que se llama Literatura y Fútbol. Por eso, ¿y qué le vas a decir? Si algo aprendí fue no decirle nunca a nadie no llores. No, llora todo lo que quieras, ríete todo lo que quieras, canta todo lo que quieras, baila todo lo que quieras. Y está mal que la sensibilidad te llegue por una clave de fecha, es decir, que cuando la compañera me recuerde que en esa clase vivo el 20 de mayo del 66, yo tenga que hacer una reverencia. No, es decir, ¿por qué? Porque es la forma en la cual atamos las cuestiones. Sobre la infancia, de la patria, que es la infancia, sobre la sensibilidad que se despierta en esos tiempos. Estuve escuchando los Beatles el fin de semana y me encontré con Penny Lane. Y Penny Lane es una canción de Lennon y McCartney donde ellos van recorriendo el barrio. ¿Y qué dicen? Penny Lane, una calle, ¿no? Lane, Penny Lane. Dice, Penny Lane está en mis ojos y está en mis oídos. Es decir, lo que ellos son, todo. Entonces dice, bueno, y el barbero y el bombero. Y tuve que ir a buscar en el diccionario inglés que era de pouring rain, lloviendo a cántaros, ¿no? Es decir, que el bombero se refugiaba en la barbería mientras llovía a cántaros. Y yo me recuerdo de Burichico, la sensibilidad. Y cómo... ¿Cuál es la llave del reino de Lennon y McCartney? El fútbol, sí, sé que en mucho Paul McCartney es aficionado no al Liverpool, sino al Everton. Es decir, bueno, y el fútbol me ha regalado a un Sakeri que me puede explicar que para llegar dentro de su cofre de recuerdos, junto está la conversación que tiene con la abuela que se está por morir, con el vínculo con su hijo, que es un vínculo vital, porque sí, que a su vez opera como forma de estar en contacto con tu hijo. Entonces, esas son las cosas por las que vale la pena, tener un taller de literatura y fútbol, para encontrar esas claves. Un jugador que se retira, no necesariamente se va a suicidar como Antón Porte. Ya estábamos, Teresita Froste. Nos salteamos el último partido de Dolina. Es que alguien me llamó que me traía algo. Que te traía algo. Sí, de un correo. Que te traía algo. Y bueno, entonces, para cerrar, repartimos en la sesión pasada un cuento de los tantos de Fontana Rosa, con menos malas palabras que lo de Fontana Rosa, que se llama Un jugador al fútbol. Entonces, ya, a ver, sigo diciendo que esto me da pena, voy a borrar a Caballero, al final de cuentas, ahí está. Un jugador, todavía no lo encontré, pero creo recordar que es así, al fútbol. Lo que se dice un jugador al fútbol. Lo que se dice jugador al fútbol. Lo que se dice jugador al fútbol. Ya el título me está diciendo algo. Es decir, el título va por qué lado, va por no sé dónde están los títulos, acá. Es un título emblemático, menciona un elemento principal del argumento del tema. Vamos a recordar lo que era el argumento del tema. La trama, orden en el que el narrador decide contar los hechos de la historia, puede hacerlo cronológicamente o no. Y el argumento resumen de la trama. Los que lo leyeron ya saben la trama, es decir, es que es alguien que está hablando de un jugador superstar, soberbio. Va a decir todas las bondades. Por eso había puesto aquella figura de Juan Paul Halbach. Pero cuando me lo escribe así, lo que se dice un jugador al fútbol,
tengo que volver a esto. Es decir, tengo que volver a este esquema que ha sido machacado y machacado, de los elementos y de la comunicación. Yo soy el receptor. El emisor es el que me está diciendo eso, del que le estoy leyendo esto. Un jugador al fútbol. Y cuando me dice fútbol, yo sé que me está diciendo fútbol, ¿cierto? Pero no pronuncia la T, no pronuncia la L del final, la L la trabuca y la pone en el medio y dice fútbol. Entonces, ¿a qué me voy a exponer cuando empiece a leer esto? A un determinado código que me remite a un determinado contexto, rioplatense sin duda, pero más precisamente argentino, donde alguien me va a hablar, ¿Y de qué me va a decir? Y me va a decir, va a arrancar diciéndome, tarán, tarán. Todos estos tiempos te los regalo, son tiempos que yo estoy haciendo perder ahora. Porque me ponen, le tengo miedo a la fiesta. No vine vestido. Cortan las plumas y igual pluma de cáncer. ¿En qué página lo tengo? Lo que se dice un jugador al fútbol, página 31. ¿Se acuerdan de este libro que lo traje de la casa de mi yerno? Miren todo el uso que le dimos. Sí, claro, por supuesto. Usted me menciona todos esos nombres y lógico, yo no le voy a decir que no, porque yo también los he visto a todos. Usted me habla de Ramos Delgado, del peruano Meléndez, y sí, por supuesto, no le voy a negar que han sido grandes zagueros, grandes jugadores. Le digo más. Yo le voy a nombrar algunos otros de los cuales por ahí no se habla tanto, pero eran jugadores de gran calidad. Le nombro, sin ir más lejos, a un Valentino. No sé si usted se acordará de él. Un 2 que jugaba en Argentino Junior, Valentino y Ditro. En ese gran equipo con Pando, Carceo, un jugador técnico, fino. O si le nombro a Casares, la Chocha Casares, un morocho que jugaba en Central, que era un jugador de cuello duro, una niña jugando. Cuando me aparece algo de este tipo, me está hablando de un código. En primer lugar, volvamos, ya que hicimos toda esta reflexión, volvamos a Anderson Imbert. Y Anderson Imbert nos decía, los cuentos vienen como carruajes, como autos, con diferentes carrocerías. Esta carrocería, este cuento, es un tipo que habla sin parar, desde el principio hasta el final. Se corresponde con esto, con la grabadora. El cuento es literario, pero se pretende que está tomado directamente de una situación oral. Hay alguien que me está hablando, y es claramente, me está hablando en códigos códigos lingüísticos de calle, de barrio, ¿tá? El fútbol, usted, pero rematado, no con la D, sino con la E con tilde, cortando la palabra. No va a ser la única, vamos a anotarla después. Claro, ¿qué pasa? Que por ahí fueron jugadores que jugaron siempre en equipos chicos, y usted sabe bien, no nos vamos a engañar, que la prensa porteña se ocupa siempre, nada más que de los grandes, porque no nos vamos a engañar. Es decir, no terminar las oraciones, sino volver sobre sus pasos. Se nos fue Deportivo. Ya va a volver. Pero además de los hombres que usted dice, que yo le reconozco que han sido fullback, y esta era la palabra a la que quería llegar. Es decir, así como Juan Polti era halfback, este fullback aquí está. Claro, lo que hizo fue tomar la denominación en inglés de fullback. Se sigue usando todavía en el fútbol americano, esta expresión, fullback, ¿sí? Y fullback lo transformó en fullback. Alóbol, Orsay,
Orsay, Orsay, Corne. Fau, digo yo. Eso fue Fau. Fau de qué viene, de fault, falta. Corne. Claro, pero me siento tan raro diciendo falta. Corner. Mi madre sigue diciendo goalkeeper. Ella le pone con G en vez de con K, ¿no? Goalkeeper, ¿no? Goalkeeper, el que cuida los goles, el que la agarra con la mano. Las denominaciones de los jugadores del inglés y castellanizadas y luego asimiladas. En la cancha no gritás falta, gritás foul. Porque aparte la U de foul queda bárbara, foul, ya te quedás agarrando. Pero además de los nombres que usted dice, que yo le reconozco que han sido fulbá, pero fulbá de calidad. Yo le puedo nombrar otros, mi amigo, esos sí que eran jugadores. Y se lo digo, usted perdone, con el derecho que me dan los años que uno lleva viendo fútbol. ¿Qué edad me dijo usted que tenía? Bueno, ya ve, le llevo como 30 pirulos y entonces le puedo nombrar a jugadores como el Gallego Pérez, jugadores que le han dado lustre al fútbol nacional. Una forma de hablar que además mezcla todos estos términos bien de barrio, de club, con términos más elevados. Lustre al fútbol nacional. ¿Eso de dónde viene? De la radio. Es decir, de la radioemisora que me da nuestro Solé diciendo una tarde ideal para espectáculos al aire libre. Jamás en tu vida se te había ocurrido que podías decir eso en un comentario de una actividad futbolera. Pero Solé... ¿Cómo es que le decía la canícula? La canícula. Pero Solé había trabajado en el servicio meteorológico. Claro. Entonces te agregaba esas cuestiones del oficio. Una tarde ideal para espectáculos al aire libre. Bueno, esa. Hay una particularmente cercana a mi familia. El arquitecto Escaso había construido el Estadio Centenario. Entonces, en una tarde de partido con las tribunas llenas, donde Solé está terminando su comentario, dice: parece mentira este estadio que hasta hace 15 minutos, 20, estaba repleto de gente, ya se ha vaciado, qué fantástico. Y Dora Alzaibar, que era la esposa de Juan Escaso, del arquitecto, Juan Escaso, sus relaciones públicas se hacían a través de la señora, y la señora le escribió una carta de agradecimiento a Solé por las palabras que había dicho sobre la obra de su marido. Entonces, pero era un hombre que describía toda la situación ambiental, además del partido de fútbol. Bueno, pero esto que me dijo por acá, jugadores que le han dado lustre al fútbol nacional, pero jugadores, lo que se dice es jugadores que usted no los iba a ver reventando una pelota o tirándola fuera a la marchanta. Acá dos términos bien claros: reventando una pelota. Reventar una pelota es tirarla para cualquier lado. Y tirarla para la marchanta también. Los morlacos de Lotario los tirás a la marchanta como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de felices ilusiones. Te engrupieron. Fíjense qué letras, ¿no? Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Es decir, es un tipo que le está haciendo todos los reproches posibles a la percanta que se le había ido y que se había dedicado a una vida, ahí está, no precisamente de licenciatura, sino de tomarse licencias. Ahí está. Y le dice todas esas cosas y después, Veledo, ¿qué le dice este caballero?
Mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, pero si a duda, pero le dice que si te hace falta un amigo, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Caballero, después de que la destrozó, le dijo de todo, Aquí estoy jugando. acá estoy. Siempre vas a tener este hombro para volver. Y te dejo la puerta del cuartito abierta por si querés volver, por si querés volver. Después de todo lo que le dijo, se iba a poner difícil. Y por lo menos la segunda tarde, la primera no, la primera vuelve a repetir, pero la segunda cuando se acuerde va a estar bravo. Vamos que tenemos la fiestita. Jugadores que usted lo veía y daba gusto, no como estos animales que usted ve ahora. Hágame el favor, que cobran lo que cobran y no saben dominar un fulbo. El fulbo pasa a ser el útil, la pelota, ¿cierto? La propia pelota es el fulbo. Dígame la verdad, me tiene que hablar de perfumo, de pasarela, por favor, son jugadores fuertes, sí, rápidos, pero que no me los va a comparar con un Pérez, con un Domingo de Aguía, no me los va a comparar. Lo que pasa, esto también del hablar repetitivo, y no me los va a comparar, y muchas veces capicúa, ¿no? No me va a decir, no me va a decir. Eso también forma parte de estos códigos que estamos manejando. Vamos a buscar la imagen de nuestro amigo que nos va a despedir aquí con este cuento, que ya lo termino. Lo que pasa es que ahora aparece cualquier fulbá que pega un par de patadas y ya dicen que es mariscal del área, patrón del área. Déjeme de joder. Déjeme de joder. Una mala palabra. Y déjeme de joder. Para Fontana Rosa es suave. Ahora sí, eso sí, yo le reconozco que todos esos jugadores que usted me nombraba han sido fenómenos, grandes jugadores dentro de ese puesto. Un puesto que es muy jodido, porque usted sabe que si falla el 2 es gol seguro. Nos ubicó al fulbá, ¿quién es? El va derecho. Y eso que en general estamos hablando de fulbás, que fueron grandes jugadores en una época en que el fulbá se quedaba atrás y se la bancaba solo, nada de tener el 6 al lado. El 6 sí claramente nos está hablando del fútbol argentino. El back izquierdo con la camiseta 6. Pasarela. Que se la lleva mucho más aliviada. Yo le reconozco que todos estos han sido grandes jugadores, pero si yo le tengo que nombrar un fulbá, centro, jugador al fútbol, pero lo que se dice, jugador al fútbol, lo que se entiende por jugador al fútbol, yo no lo dudo un momento. Palito Salvatierra. Y el tipo larga el nombre. ¿Y Palito Salvatierra dónde jugó? Y Palito Salvatierra jugó, ya que hablamos de un tango de Gardel, en Deportivo Gardel. En Deportivo Gardel jugó en La Cuchilla, jugó en un lugar ignoto, es decir, el otro no lo va a conocer. Y entonces le empieza a hacer la semblanza de Palito Salvatierra. Ya sé, usted no habrá sentido nombrar, porque claro, yo le estoy hablando de unos 15 años atrás, y además de un jugador que nunca vino a jugar a Buenos Aires. Ojo, que si recorremos en las historias de cualquiera de nosotros en nuestros pueblos del interior, hubo jugadores que los vinieron a bichar de Montevideo, se fueron a Montevideo y a la semana estaban de vuelta porque extrañaban, y se retiraron invictos. ¿Por qué? Porque fueron, no les gustó y volvieron. Nunca sabés. Jugadores que fueron de Montevideo a Buenos Aires y no salieron de la pieza del hotel porque extrañaban y se volvieron en el siguiente vapor de la carrera. Hay decenas. ¿Recuerdan a Dolina? Jugadores brillantes que pactan con el diablo. Jugadores que no lo hacen y también se echan a perder. Y jugadores que ni se les ocurre
pasar por esa zona donde va a estar el demonio para tentarlos, pero también se van a echar a perder. Todos nos vamos a terminar echando a perder, incluso Palito Salvatierra. Veremos. Le digo más, nunca jugó en primera, nunca jugó profesionalmente, al menos no profesionalmente como lo que se entiende por eso. Pero vaya usted todavía hoy a preguntar en algunos barrios de Rosario por Palito Salvatierra. Vaya y pregunte. Y en barrios futboleros, barrios futboleros que han dado al fútbol nacional montones de glorias nacionales. Fútbol nacional, glorias nacionales. Lo que pasa es que Palito nunca quiso firmar para ningún club profesional, siempre acentuado. Vaya a saber, cada uno es dueño, yo no soy de meterme en la vida privada de nadie. Y eso que yo a Palito lo conocía bastante. No personalmente, no éramos amigos, porque no éramos del mismo barrio. Él era de Saladillo y yo siempre vivía en Tablada. Pero eso sí, le digo que hacían cola para llevarse. De Central lo iban a buscar todos los años, incluso ya de grande. 22, 23 años lo seguían yendo a buscar para que firmara. De Ñul también y de Central Córdoba. Bueno, de Central Córdoba ya lo tenían cansado pidiéndole que jugara para ellos. Claro, lo veían jugar en los nocturnos y en los torneos de la zona y se volvían locos de pensar en que ese jugador no estuviera jugando en primera. Porque le aseguro, de los que han estado jugando en primera, ninguno le ata los botines a Palito Salvatierra. Una prestancia, una calidad, una elegancia, jugador de cabeza levantada, sereno era. Mire, un arcángel, ese hombre en el área, para colmo rubio, alto, delgado, y jugador técnico en partidos que no son para ser muy técnico, que digamos, en partidos chivos, en clásicos de barrio, con las hinchadas de los equipos ahí nomás, al lado de la línea de afuera, muchos chupados. ¿Ah? Gente de andar calzada con bufoso, con púa. Cancha donde las líneas de cal estaban marcadas con zanjas, no con líneas de cal. Y donde él fuera se hacía respetar, con policías a caballo que se la pasaban recorriendo todo el contorno de la cancha para que la gente no se metiera. Había que estar ahí adentro y aguantarse las puteadas. Y bueno, en esos partidos cuando ya los ánimos se han puesto espesos y usted ve que los delanteros entraban al área como para reventar al que se le pusiera adelante, venían los centros y Palito saltaba y cuando parecía que la iba a cabecear, la paraba con el pecho. Ahí, en medio del área, con 1000 tipos entrando a la carrera, en el punto penal, la paraba con el pecho porque no cabeceaba nunca. No le gustaba cabecear. No sé, no le gustaba. La paraba con el pecho, la ponía contra el piso y ahí empezaba. La pasaba para acá, la pasaba para allá, hacía pasar a un tipo, a otro en una baldosa, en una baldosa y salía, salía el fútbol pegado al botín y sin mirarlo, mirando de lejos, medio como si no le importara, pero ya bichando a los delanteros para meter el pase. Parecía que pensaba en otra cosa, miren. Nunca rifó una pelota, pero nunca. Yo he visto morirse un viejo al lado mío pidiéndole que la tirara fuera un partido contra Palermo. Esto decían de un jugador que se llamaba Manicera, que jugaba en el fútbol uruguayo, en el Nacional, que salía desde el fondo jugando y que la gente le pedía por favor que la pateara. Y bueno, Palito Salvatierra no pateaba la pelota. Tirarse al suelo Palito Salvatierra, ni soñar. Si casi no corría, tranqueaba, parecía que adivinaba dónde iba la pelota, les juro. Salían los pases y ya estaba él ahí, simple, ¿vio? Fácil, corría en puntas de pie, parecía que no tocaba el suelo. ¿Se acuerda de Messiano, el chino Messiano, ese que jugó en Central, que Pelé le rompió la nariz de un cabezazo? Bueno, así como Messiano. Palito corría en puntas de pie. Los muchachos decían que era para no despertar al arquero de su equipo. Porque usted va a decir que yo le exagero, pero yo he visto dormir arqueros de equipos donde ha jugado Palito Salvatierra. Yo los he visto dormir con mis propios ojos, tipos recostados contra el palo y apolillando en las tardes de calor, ¿vio? Apolillar. Sí, no llegaba una pelota.
nos está creando una imagen de Palito Salvatierra. Y le repito, en los años que yo lo vi jugar, ¿se imagina a dónde sabíamos que había un torneo, un partido donde jugaba él? Ahí nos íbamos. No lo vi tirarse al suelo, no lo vi, ni transpiraba. ¿Vio lo que son esas canchas? Pura tierra, cuando llueve es un barro que no se puede creer. No se ensuciaba el desgraciado. Salía después del partido como había entrado, era increíble. Miren, esto que le cuento le va a dar una idea de lo que era este jugador para que vea que yo no le miento, porque es una anécdota que la conoce todo el mundo. Una vez había terminado una final en Vigant y en ese entonces lo habían llevado a Palito a San Martín de Vigant y mi hermano era tesorero ahí del club. Habíamos ganado la final, no sé, habíamos ganado la final, el tipo ya se subía, era en Vigant, pero el tipo, habíamos ganado, es el sentido de apropiación que tenemos por el tema del fútbol. Creo que contra Independiente de Chavás, y esa noche se hacía un baile para festejar el campeonato. Y al día siguiente me contaban, no sé cómo se habrán enterado, pero era verdad, porque era verdad, que parece que Palito se había levantado una mina en el baile, se imagina, un tipo como él, un crack, y además pintón, muy pintón, alto, rubio, hacía un desastre con las mujeres, las minas lo tenían loco. Y parece que cuando se va a encamar esa noche, se saca la camiseta y abajo tenía la camiseta del equipo. A la noche todavía con la camiseta del equipo, la número 2. De no creer. Pero le digo, señora, el amor puede con todo. Pero le digo que era un tipo que ni transpiraba jugando, no se ensuciaba, que era un duque. Claro, usted dirá, vaya a saber contra quién jugaba ese Salvatierra. No vaya a creer, no vaya a creer. No hay que engañarse. En esas zonas, en esas ligas, en esos torneos, hay cada nene que se la cuento, jugadores extraordinarios, cada número 9, que ya lo querrían tener más de uno de los equipos de primera. Había un 9 que tenía la academia, el Toro Medina, que era un fenómeno, un tanque. Se lo quería llevar Huracán, lo fueron a buscar a Rosario y todo. No podía faltar. Se lo querían llevar a Huracán, lo fueron a buscar a Rosario y todo, pero al negro le gustaba el escabio, el escabio, le gustaba el trago, pero esto es un cuento recurrente, es decir, ¿usted vio jugar a Schiaffino? Ah, sí, pero el que jugaba era el hermano. ¿Cómo jugaba? Raúl Schiaffino. Pero uno fue campeón mundial, jugó en Italia, sí, pero el hermano jugaba mejor, pero no le gustaban los entrenamientos, le gustaba la noche. Claro, es decir, ¿qué ocurre? Que el jugador de fútbol es un ser integral, no es solamente el que juega el fútbol muy bien, tiene que tener disciplina, tiene que tener entrenamiento, tiene que tener esto, o ser verdaderamente un fenómeno. Estuvo unos meses en Huracán y después se volvió. ¿Sabe qué jugador era ese? No nos está hablando de Palito Salvatierra, nos está hablando de un rival ocasional. Cuando tenía que jugar contra Palito se volvía loco, se venía loco. No podía creer que ese tipo, sin correr, sin pegarle una patada, le sacaba todas las pelotas. Loco se venía, no lo podía creer. Y hace poco lo vi de nuevo a Palito. Esto es la esencia del retiro del jugador de fútbol. Hace poco lo vi de nuevo a Palito. Íbamos por calle San Martín, me acuerdo, en el auto de mi sobrino, el Chelo, porque él tiene un taxi y a veces yo lo acompaño, para charlar un rato, hacerle compañía. Y me acuerdo que íbamos por San Martín y ya de lejos lo veo al Palito. Lo reconocí enseguida, se imagina verlo caminar, nomás me di cuenta que era él. Estaba un poco más gordo, no mucho, pero un poco más gordo. Pero nomás de espalda me di cuenta que era él. Hacía años que no lo veía. Lo vienen ensalzando desde hace 3 páginas.
hacía años que no le veía, y le digo al chelo que aminore un poco la marcha, y bajo el vidrio de la ventanilla, y cuando paso al lado le grito, ¡hijo de puta! Hijo de puta, que el gol en contra que se hizo en un partido contra Cabildo no tiene nombre. ¿Cuál es el retiro del jugador? Con esa arpía que está en la tribuna que un día, como nos dice Chico Huarque, gran futbolero, esa arpía que un día te va a adular y te va a escupir. ¿Cuándo es el retiro del jugador? ¿Cuándo es el retiro? Cuando tú quieras. Igual, pasado el tiempo, te van a pasar las cuentas de lo bueno que fuiste o que te retiraste justo cuando más te precisaba o lo que fue. Y aquí oficialmente termina. Termina el taller por este año y lo del pizarrón. Nos reencontramos en 2025. Continuará. Hay más, Hay más. Apago la cámara.